Pérez, Yandel Zapoalteca Pérez, Adán Estrada Zapoalteca, Samantha Zapoalteca Pérez, Osvaldo Torres Mota, Librado Zapoalteca Montes, Eva Águila Ayala, Marco Antonio Torres Mota, Jesús Ángel López Moreno, Andrea Maite López Moreno, Jesús López Bernal, Jessica Yoselín López. Por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, padre Jonás, Brian Guerrero, por todos los sacerdotes enfermos, Leonardo Ortiz Montoya, Irma Angélica Ortiz Murillo, señor cura Saúl Ortiz Briano. Por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Juana Piña Martínez, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, por todas las benditas ánimas del purgatorio, Silvestre Núñez, Gudelia Vega, Erika Yasmín Barbosa Lara, Juan Soto, Alberta Delgado, Ramón Chagoya, Guillermo Aspeita López, Rafael Durán Durón, J. Cruz Sánchez Bueno y Gabriel Nogueda. Nos ponemos de pie. El Señor canto nuevo, el Señor canto nuevo, a una voz cante un himno al Señor. Ven a cantar, al Señor canto nuevo, a una voz cante un himno al Señor. Ven a cantar, al Señor canto nuevo, a una voz cante un himno al Señor. 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Ven a cantar, canta el Señor canto nuevo, a una voz cante un himno al Señor. Ven a cantar. Jesús dijo a Pedro, ven te llamo, el camino es duro, mas iré contigo. Pedro respondió, soy un pecador, tiró su red y hacia el Señor corrió. Ven a cantar, canta el Señor canto nuevo, a una voz, cante un himno al Señor. A cantar, canta el Señor canto nuevo, a una voz, cante un himno al Señor. Canta el Señor canto nuevo, canta el Señor canto nuevo, a una voz, cante un himno al Señor. Canta el Señor canto nuevo, canta el Señor canto nuevo, a una voz, cante un himno al Señor. Ven a cantar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Jesús es la vid verdadera y nosotros los sarmientos, que recibimos de Él la savia para dar fruto. La recibimos cuando nos reunimos en comunidad, cuando escuchamos la palabra de Dios y la recibimos plenamente, cuando el propio Jesús se nos da como alimento en el pan
y el vino de la Eucaristía. Comencemos con espíritu agradecido nuestra reunión de cada domingo. Pidámosle perdón al Señor con humildad de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. gloria a Dios que reina en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, oh Señor, Señor Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios que reina en las Alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, tú que quitas el pecado del mundo, nuestras súplicas a atiéndenos. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, Señor, solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo que reina en la gloria de Dios Padre, amén. gloria a Dios que reina en las alturas y en la tierra paz a los hombres, Señor. Dios que reina en las alturas y en la tierra paz a los hombres, al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? Después de ser bautizado en Damasco, Saulo,
es decir, el apóstol Pablo, sube a Jerusalén para incorporarse a la comunidad e inicia, a pesar de las dificultades y los peligros, la misión que llenará toda su vida. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo entró Pedro en la casa de Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían. Se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y los despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iba consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que no mueren. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación al pueblo que ha de hacer la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. San Juan, en la segunda lectura, nos anima a vivir como verdaderos cristianos. Escuchémoslo con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con la obra. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia, la cual quiera
cualquiera que sea, ella nos reprochará, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, porque cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente, obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? Así como una síntesis, hermanos, del Evangelio que acabamos de escuchar, como una conclusión a una meditación o alguna reflexión que hagamos, es precisamente esta: que en este día el Evangelio de San Juan nos invita a vivir unidos a Jesús, a estar siempre unidos a Él.
Y por lo tanto saber que esa unidad en Jesús nos debe de llevar y nos lleva a la gloria del Padre Celestial. Esa gloria del Padre Celestial que consiste en dar fruto y que se manifiesten o bien que nos manifestemos como discípulos de Jesús. Por lo tanto, hermanos, en este día estamos llamados a vivir unidos con el Señor. Y por lo tanto, vamos a entender algo. Escuchando este pasaje del Evangelio de San Juan, de esta mañana, yo me imagino y casi pudiera asegurar en esta humanidad y también con temor a fallar, pero aseguraría que Jesús, cuando estaba dándoles este discurso a los discípulos y a toda la comunidad, a toda la muchedumbre, se encontraba a un lado de un viñedo. Ustedes y yo sabemos que es un viñedo, ¿verdad? En donde están plantadas las parras o las vides. Jesús se encontraba parado ahí ese día, rodeado de una multitud, y entonces, para que entendieran ellos lo que Él les quería decir, tuvo que poner de ejemplo la vid. Y por eso les habla de esa manera, ¿verdad? Si haya estado cerca de un cuidador de ovejas, de un pastor, les ha dicho, ¿verdad?, aquella parábola de las 99 ovejas y una perdida, y les haya dicho, miren, el reino de los cielos es, y el pastor es, el buen pastor, el que deja todas estas ovejas y va en busca de la que se le perdió. Pero hoy Jesús dice, yo soy la verdadera vid. Y les habla de eso, ¿vale? Dice, miren, yo soy la verdadera vid, yo soy este árbol, esta planta, yo soy esta planta que ustedes están observando. Sabía el maestro que lo iban a entender a la primera, no iba a ser necesario otra cosa, y ustedes y yo lo debemos de entender también hoy a la primera, y no nos la deben de explicar ninguna otra vez. Ustedes ya lo saben y yo ya lo sé, pero Jesús les dice, yo soy la verdadera vid y mi papá es el viñador. Como diciéndoles, miren, esta es la vid, pero yo soy la verdadera vid, yo soy la verdadera vid. Y mi papá, Dios, es el cuidador o es el viñador. Y tal vez les dijo, ¿verdad? Así como esta vid tiene un viñador quien la cuide, así yo soy la vid. Yo soy esta planta. Por lo tanto, al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. ¿Qué es el sarmiento? En la vid, el sarmiento es aquel pequeño brote que comienza a salir unido al tronco, unido a ese palo que se alarga, que crece, o bien que ya creció, pero que por ese año comienza a dar sarmientos, unos pequeños pivotitos en donde comienza a salir una rama nueva. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, esas pequeñas o pequeños brotes que comienzan a salir. Yo soy. ¿Y lo entendemos eso, verdad? Sí lo entendemos todos, que el Señor es la vid, nosotros los sarmientos unidos a esa vid. Y a eso lo entendemos a la perfección. Por lo tanto, nosotros estamos unidos y debemos de estar unidos a Jesús. Y lo dice, pero el sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y se refiere al viñador, se refiere a Dios. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, pero al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Por lo tanto, hermanos, nadie de ustedes, nadie de nosotros podemos sentirnos superiores a los demás, ninguno. Ni podemos sentirnos más inteligentes que los otros, ni podemos sentirnos más sabios que los demás, ni podemos sentirnos con más poderes que los demás,
porque el único que nos da la autoridad es Dios, y nosotros unidos a Él tenemos vida. Y si estamos unidos a Él, debemos vivir en la humildad, en la sencillez, en la entrega, en la generosidad, porque fuera de Él no somos nada. Pero si damos fruto, y ese fruto es bueno, entonces el viñador va a llegar a podarlo, y a veces a ustedes y a mí el viñador nos poda en el dolor y en el sufrimiento, en la escasez, en la tristeza nos poda ese viñador. Y luego sentimos que ya ese viñador, que es Dios, ya no nos quiere. Decimos, es que no me está yendo nada bien, pero el viñador te está podando. Si de verdad estamos unidos al Señor, no debemos de preocuparnos. Porque si aquel brote pequeño, aquel sarmiento, comienza a salir, no se va a despegar de la vid, porque entonces la savia que va a subir de la raíz hasta donde está aquel pequeño brote, la savia le va a dar vida. Pero si la vida es cortada de raíz, entonces poco a poco se va a ir secando lo otro. Dios es la vid, no se seca. Dios es la fuente de la vida, no se acaba. Y si nosotros estamos unidos a Él, tampoco nos vamos a secar, tampoco nos vamos a desanimar, ni mucho menos vamos a estar en contra del amor, sino que vamos a vivir en el amor y en el perdón y en la entrega generosa. Y Jesús lo dice así, ¿verdad? Ustedes, dice Jesús, ya están purificados por las palabras que les he dicho, purificados, mas no salvados. Purificados porque ya les estoy diciendo el camino y les estoy diciendo lo que deben de hacer. Purificados, salvados, porque saben que lejos de mí no van a tener vida. Por eso cuando hay gente que dice, no, padre, a mí me ha ido muy bien, mire, y ni a misa voy, pues sí te ha ido bien, ¿verdad? Y no cantes victoria, porque al rato te puedes quedar sin nada. No, padre, mire, yo me las sé de todas, y sé así, sé Sam, y mire, nunca en la vida me ha ido mal, ni en las matemáticas, ni en el español, ni en las ciencias, ni en esto, ni en lo otro, como médico, como así, como asam. Espérese, porque aún no termina su jornada. Porque el único que lo puede, que lo sabe, es Dios. Y quien le ha dado la inteligencia, la capacidad, es Dios. Y el día que el Señor lo determine con un pequeño soplido, a usted se le acabó todo. Y de estar arriba, vuelve a estar abajo. Por eso no cante victoria. No cantemos victoria. Porque ustedes están purificados por las palabras que les he dicho, si las entienden, que todo viene de Dios, que nada es de ustedes ni es mío. Para que no nos sintamos que todo lo podemos, para que no nos sintamos que somos los superhéroes, para que no nos sintamos que donde yo estoy, si soy trabajador, las puedo de todas, si soy jefe, puedo dominar a los demás y tratarlos mal. Espere, porque el Señor nos dice que seamos hombres de bien nada más. Sí, permanezcan en mí y yo en ustedes, permanezcan en mí. No se les vaya a hacer fácil separarse de mí, porque luego dicen, no, padre, es que tanto le pedí yo a Dios que no me escuchó, que preferí mejor retirarme de Dios. Y mire, me va bien, en apariencia, te vuelvo a repetir, porque nosotros, hermanos, debemos permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros, porque si el sarmiento no da fruto, Él lo va a arrancar, va a hacer pequeñas gavillas, las va a echar para afuera, las va a echar a la lumbre, esas van a arder. Pero si das fruto, te va a podar para que des más fruto. Y la poda, volvemos a decirlo, la poda es el sufrimiento en ocasiones, la poda es la enfermedad en algunos momentos, la poda es el cansancio, para que no te andes a queje y queje. Que ay, cómo me duele, y ay, qué problema, y ay, qué preocupación. Y si usted viera, padre, el Señor te tiene unido a Él, y por eso te llega esto, porque Él sabe que no estás solo. Y tú debes de saber que si estás unido a la vid, estás unido a Cristo, a Dios, nada, ningún problema, ninguna preocupación va a acabar contigo ni con tu integridad. Sí. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y dice Jesús, lo dice claro, así como aquel sarmiento no da fruto si no está unido a la vid,
De la misma manera ustedes y yo no podemos decir que amamos si no estamos unidos a Jesús. Padre, pero mira cuántas obras de caridad yo hago. Mire, Padre, muchísimas. Y no voy a misa, como muchos que van a misa y ni obras de caridad saben hacer. Ah, espérate, pero necesario es estar aquí para celebrar la Eucaristía, porque es el culmen de la bendición y de la acción de gracias, y necesario es este misterio para que puedas ir a dar a los demás. Y si a los demás haces caridad, qué bueno, pero te falta la otra parte, estar celebrando ese momento con el Señor, con Dios. Y a veces nos equivocamos. Pensamos que damos fruto, hermanos, sin venir a Dios. Y nos sentimos bien y solos nos felicitamos. Mire, Padre, pues yo no soy de los que van a misa ni rezan mucho. Y viera, Padre, hago muchas obras de caridad, así hagas las que quieras, ¿verdad? Dice San Pablo a los Corintios, ¿verdad? Mire, dice de muchas maneras. ¿De qué te sirve a ti dar tu limosna y repartirla? Hacer muchas cosas si te falta el amor. Así puedas hacer tantas cosas maravillosas, resonar las campanas si no tienes al Señor en tu corazón. ¿De qué te sirve rezar y orar si saliendo de la Eucaristía o allá afuera no eres un buen cristiano? Y lo digo por los que estamos en casa, porque pueden decir, bueno, nada más el Padre lo dice por los que estamos ahí en el templo. No, porque ustedes están en casa celebrando juntamente con nosotros la Eucaristía y siguiendo esta transmisión, estamos en la comunión con Dios. Y por lo tanto, debemos estar unidos a Cristo, como la vid y el sarmiento. Y no debemos así estar placenteramente en el sofá, viendo la Santa Misa, mas no viviéndola. Viendo la Santa Misa, mas no celebrándola, viendo la Santa Misa y tal vez comiendo, degustando algún aperitivo. Eso no es estar con la devoción, eso no es estar con el amor en Dios. Y puede que se nos haga un modo cómodo de ver la Eucaristía, y no debe de ser eso. Debe de ser un compromiso con Cristo, debe de ser unidos a Él. Permanezcan en mi Padre, mire, permanezco en el Señor aquí en el confort, tranquilito, tranquilita, mi agüita en la sala o en mi cuarto, pues al final de cuentas todo se vale. Claro que sí vale, pero debe de valer en esa comunión con Dios, unidos como la vid y el sarmiento. Y ustedes y yo somos los sarmientos unidos a la vid. Y fuera de Él no vamos a dar ningún fruto. Y fuera de Él, así salgamos del templo y no amamos, estamos mintiendo. Y en la casa, si no amamos al hermano o a la hermana, al que no me habla, al que me cae mal, al que me lastimó o al que lastimé, en vano estás celebrando esta Eucaristía. En vano, en vano. Nos falta la otra parte, el perdón y el amor. Sí, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, y el que no permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. No, Padre, viera que yo sí puedo, que sin Él nada puedes hacer. No puedes sin Dios, no puedo sin Dios. Andamos caminando por el soplo del Espíritu Santo y es por Dios. Y pensamos y es por la gracia que Dios nos da de pensar. Y hacemos porque Dios nos da la gracia de hacer. Sin Él nada podemos hacer, absolutamente nada. Por lo tanto, hermanos, unidos a Cristo, pegaditos a Él, no despegados, pegaditos a Jesús, no despegados, para que entonces podamos cantar la gloria y la victoria del Señor. Dice Jesús, el que no permanece en mí, se le echa afuera como el sarmiento, se seca, lo recogen, la arrojan al fuego y arde. Padre, es que yo me siento, si viera cuánta tristeza y me siento alejado de Dios. No es que tú te alejaste solo, pero Dios nunca te ha dejado. Es que tú crees que Dios no está contigo porque te mandó la tristeza y el dolor y la muerte y tú te enojaste con Dios. Dios contigo no se enojó. Es más, Dios sigue igual de enamorado de ti y Dios sigue pensando mucho en ti. Lo que pasa es que tú no quieres pensar en Dios. Hermanos, sí, al que permanece en el Señor, permanece y da fruto, y al que no, se le echa afuera, se le destruye y arde. Y entonces Jesús termina diciéndoles, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si permanecen en mí, pero que sea todos los días,
Nada más cuando traemos ya la lumbre en los aparejos, andamos atrás del Señor y queremos que nos oiga rapidito, porque si no nos oye nos enojamos con Dios. Y le pedimos con la insistencia y queremos que todo el mundo se ponga en oración para que se salve, para que se sane, para que aparezca, para que desaparezca, para que se componga, se descomponga. Pero antes no estabas unido o unida a Cristo. Antes no estábamos unidos o unidas al Señor, estábamos solos, que creíamos que podíamos y al final, ¿por qué creen con todo el respeto que se merecen y nos merecemos todo? ¿Por qué creen que al final muchos adultos mayores están en el templo? Porque muchos de ellos de jóvenes vivieron una vida desordenada, lejos de Dios. Y ya de mayores, cuando Dios les da la oportunidad, quieren estar como el sarmiento unidos a la vid. Muy bien. Pero la savia que pudieron haber aprovechado de jóvenes no la aprovecharon. Y de viejos, pues ya de viejos queremos. Y sí, el Señor es misericordioso, pero qué bueno haya sido que el fruto haya sido desde jóvenes, desde niños, toda nuestra vida. Mis palabras, dice el Señor, permanecen en ustedes, pero si permanecen en mí. Y pidan lo que quieran y se les concederá. Pídanle al Señor lo que quieran y me convenga. Porque a veces le pedimos, pues ¿cómo vas a pedirle que dame Señor para comprar un avión si ni piloto eres? Pues no, ¿verdad? Y lo que no. Lo que puedas. Señor, te pido que me des la paz, la paciencia, el amor, el perdón a mi corazón para yo poder hacerlo con los demás. Vamos a comenzar con lo poquito, ¿verdad? Pedirle al Señor lo que queramos para que se nos conceda, Señor, que se conceda en mi corazón tener la paz y la valentía de poder perdonar al otro. No perdono y no perdono y no perdono. Y lo que decíamos la semana pasada en la reflexión, ¿verdad? Si llega el hermano o la hermana a la casa donde está el papá o la mamá y no lo podemos ver, vamos al último rincón de la casa, en el último cuarto, nos escondemos para no verle, para no verla hasta que se vaya, porque no me cae bien. Y entonces ahí murmuramos, roímos o roemos al otro, a la otra. Espera, cobardía, eso no es amor, eso no es estar unido a Cristo, y esa es una vil mentira, vil falacia, no es verdad. Unidos a Cristo significa que permanezcas en el lugar, que estemos abiertos, que le pidamos al Señor, concédeme la serenidad para perdonar, para amar. No le pidas aviones, ni le pidas riquezas, porque luego andamos, mire Padre, si yo me sacara la lotería, yo hasta haría un templo para darnos más trabajo a nosotros, ¿o no? Es broma, ¿eh? Sí, Padre, haría un templo. ¿Y para qué vas a hacer un templo? Pues para que celebren misa los padres, ¿verdad? ¿Qué te parece si hacemos un templo? Que sea que reconstruyamos el tuyo y el mío, que nos amemos, que nos perdonemos. Después haremos una construcción física para congregar una asamblea, una comunidad. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y las palabras del Señor son que nos amemos los unos a los otros. Y entonces termina Jesús diciéndoles, ¿verdad? La gloria de mi Padre consiste en esto, en que den mucho fruto. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto. Y cuando ustedes han ido a los viñedos, porque nosotros sí hemos ido y hemos andado cortando las uvas, hay vides que están cargadas. En mi tiempo, cuando éramos niños, a jugar íbamos más que a trabajar y a comer uvas, cargadas de racimos de uvas, las vides, qué hermosas, pero había otras enquencles flacas que no daban uvas, pocos racimos. Al siguiente año ya no había nada, trasplantaban otras, porque esas vides estaban viejas, cansadas o simplemente no servían. Pero si ustedes y yo, hermanos, damos fruto, esa es la gloria de Dios. Y el único fruto que quiere Jesús es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Fíjense nomás, es lo que dice Jesús: yo soy la verdadera vid y ustedes los sarmientos, y si de veras están unidos a mí, van a amar y a perdonar. Si no, se han equivocado de camino, dice el Señor, y si no, voy a arrancarlos y a quemarlos, y después no se quejen. Hermanos, concluimos con esto, ¿verdad? Yo creo que lo más importante de nuestra vida es reconocer que siempre está el Señor. El viñador espera del campo todavía mucho fruto. Mas, sin embargo, hermanos, debemos de saber
que cuando Dios interviene en nuestra vida de manera dolorosa o triste o cansada, con sufrimiento, con cruz, también ahí está ese viñador amándonos. Y no quiere decir que Dios está disgustado conmigo, es que Dios ya no me oye. Mire, Padre, voy a misa, estoy unido a Él, pero el sufrimiento y el dolor, pues por eso, porque sabe Jesús que tú vas a poder con el dolor de la pérdida de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, de un hermano. Dios sabe que puedes con la tristeza de la enfermedad. Por eso hoy, hermanos, los invito a dar frutos para que la gloria del Padre Celestial sea abundante. Y el fruto va a ser que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Estoy contento porque en unos días viene el 10 de mayo y celebramos el Día de las Madres, ¿verdad? Espero que ese día todos los hijos se hablen y se perdonen, porque dice la mamá que no quiere regalos y la mamá lo anuncia, yo no quiero, hasta grita, yo no quiero regalos. Quiero que se lleven bien mis hijos, que se hablen ese día. Pues ojalá que los hijos se hablen ese día y después le regalen una medalla con un centenario a la mamá entre todos los hijos. Pero que primero se hablen, que nos amemos los unos a los otros, porque nosotros los hijos somos los sarmientos unidos a la mamá y al papá. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Invoquemos a Cristo, nuestra suma y eterna felicidad. Y llenos de fe, esperanza y consuelo, pidamos que escuche nuestras oraciones. A cada invocación le decimos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han congregado a la extensión de su reino. Oremos. Escúchanos, Padre, para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección. Oremos. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, guíe a los responsables del mundo financiero y, colaborando con los gobiernos, regulen los mercados financieros para proteger a los ciudadanos de su peligro. Oremos. Para que Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, conceda a todos los trabajadores, especialmente a los de la construcción, una vida digna y plena como resultado de sus esfuerzos. Oremos. Escúchanos, Padre, para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser sal y luz para la humanidad que desconoce la victoria de la resurrección. Oremos. Escúchanos, Padre. Y unidos a Él, el gozo eterno, principalmente por mi papá, Guadalupe Ortiz, por mi sobrino Jorgito Enrique Chavarría Ortiz, por don Antonio Martínez Pérez, don José de Jesús Borbón,
Lodegario Gallegos, para que les conceda la luz eterna y la paz. Oremos. Escúchanos, Padre. Oramos por cada uno de nosotros aquí presentes y ustedes que están en casa, para que demos frutos abundantes de amor y de perdón, y permaneciendo unidos a Jesús en la escucha de su palabra, vivamos en la humildad, en la sencillez y en la espera de la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Padre. Y concédenos así, Padre, lo que confiamos a tu bondad por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, y tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de beber, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hacen sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de beber, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hacen sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Nos ponemos de pie. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo y en la tierra. Hosana en el cielo y en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en la tierra. Hosana en el cielo y en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
con el Papa, nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Guadalupe Ortiz, Jorgito Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Leodegario Gallegos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de la familia Ortiz Briano, Hernández López, por Raquel y su familia, Chela y familia, Erika y familia, Pedro y su familia, Karina Martínez Macías, Karinita y Fabián, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con nuestras manos en recogimiento en nuestro pecho, sin extenderlas, solamente el sacerdote las extiende, sin signarnos ni al empiezo del Padre Nuestro ni al terminar. Vamos a invocar al Señor, el que es amor, y al que debemos estar unidos como sarmientos que dan fruto. Vamos a dirigirnos a Él con las palabras que Jesucristo su Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y como hijos de Dios nos damos ese signo muy fraterno de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Nos podemos sentar?
Yo soy la vid verdadera, soy viñador. A quienes viven conmigo les tengo amor. El sarmiento da fruto, unido a la vid. Si tú vives conmigo, yo viviré en ti. Yo soy la vid verdadera, soy viñador. A quienes viven conmigo les tengo amor. El sarmiento da fruto, unido a la vid. Si tú vives conmigo, yo viviré en ti. Si te vas de mí, clamaré por ti, para vivir en mí. Yo seré de ti. Como el Padre me ama, os amo yo. Si guardas mis mandamientos, vives mi amor. Como guardo el mandato que a mí se me dio. Permanezco en el Padre, yo vivo en su amor. Como el Padre me ama, os amo yo. Si guardas mis mandamientos, vives mi amor. Como guardo el mandato que a mí se me dio. Permanezco en el Padre, yo vivo en su amor. Tú serás feliz al vivir en mí. Tú tendrás mi amor al vivir en Dios. Tú serás feliz al vivir en mí. Tú tendrás mi amor al vivir en Dios. Tú serás feliz al vivir en mí. Tú tendrás mi amor al vivir en Dios. De pie. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría de Cristo resucitado sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una buena tarde. Igualmente, Padre.